días a todos. Bueno, el auge que el rol protagónico de la aurícula izquierda ha adquirido en los últimos años en diferentes enfermedades cardiovasculares realmente ha generado una magnitud y una cantidad de información que necesitaríamos más bien de una jornada entera para poder hacer un análisis pormenorizado que de estos 15 minutos con los que vamos a contar. De manera tal de que vamos a brevemente tratar de volcar algunos conceptos interesantes acerca de la forma de interpretar las alteraciones que nos muestra la aurícula en distintos escenarios y de algunas formas de evaluación que creo yo que van a ser las que mayor avance van a experimentar en los años que siguen. En primer lugar, nos vamos a centrar desde el punto de vista fisiológico, porque la verdad que el antiguo concepto de que la aurícula izquierda era una cámara que tenía una función fundamentalmente pasiva a lo largo del ciclo cardíaco, salvo el momento en el cual la misma se contraía, claramente ha quedado desterrado. Hoy día la aurícula sabemos que normalmente se estudia en tres fases funcionales. Una que es la fase de conducción, cuando la sangre se vuelca en el ventrículo izquierdo en forma pasiva a través de un gradiente de presión. Seguida una fase de contracción, por todos bien conocida. Finalmente una fase muy importante de reservorio, cuando la aurícula izquierda se distiende aceptando la sangre en el momento en que el ventrículo izquierdo se encuentra en fase de contracción. Los cambios de volumen que se dan normalmente en estas fases en el funcionamiento de la aurícula izquierda están íntimamente conectados con el sistema nervioso autónomo y con el sistema renina-angiotensina-aldosterona a través de péptidos natriuréticos, los cuales nos generan que la aurícula izquierda actúe como un sensor de volumen y de presión, de manera que nos proteja ante ciertos aumentos súbitos de los mismos. Otro dato importante a tener en cuenta es que el tejido de la aurícula izquierda no es un tejido estático a lo largo del tiempo, sino que también sufre profundas transformaciones, fundamentalmente caracterizadas por el comienzo de la pérdida del músculo liso y de fibras elásticas, el aumento de la síntesis de tejido conectivo de colágeno en el intersticio, finalmente llevando a que las estructuras, por lo general en la ancianidad, tiendan a la dilatación. Y no solamente lo que cambia es el tejido estructuralmente, sino también hay muchas alteraciones bioquímicas, fisiológicas en cierto punto, pero que adquieren gran relevancia en ciertos estados fisiopatológicos. Lo mejor estudiado y mejor conocido como ejemplo de esto es lo que ocurre en la fibrilación auricular, dado que los fenómenos trombóticos en esta enfermedad no pueden ser justificados por el simple hecho de que la aurícula izquierda haya dejado de contraerse y haya ectasia dentro de la cámara, sino que en realidad el tejido de la aurícula izquierda segrega numerosa cantidad de citoquinas que afectan la cascada de la coagulación y generan un endotelio auricular con muy baja producción de óxido nítrico y participan de esta manera en los fenómenos trombóticos dentro de esta enfermedad, no así solo fenómenos de índole anatomofuncional. Por lo tanto, si desde el punto de vista de imágenes abordamos esta temática hoy en día, hablar solamente del tamaño es estar analizando la situación desde el ojo de una cerradura. Hoy en día, la forma moderna de abordaje del estudio de la aurícula izquierda claramente apunta hacia tres niveles que contemplan el tamaño, la función en fases y en alguna medida también la estructura, algo que está actualmente en un desarrollo bastante experimental, pero que de alguna medida podemos llegar a generar algún tipo de información con técnicas que hoy en día tenemos en casi todos los servicios. Sin duda que el eco 3D, el Doppler tisular y el spectral tracking aplicados a la información de la aurícula izquierda nos están dando también un panorama bastante útil acerca de nuevos hallazgos que vamos a tratar de ir comentando. Esta es la realidad, digamos, el mapa de la evidencia donde las alteraciones funcionales de la aurícula izquierda adquieren un rol protagónico. Es muy amplio y es muy difícil que podamos desarrollar todo, pero llevémonos el concepto que en miocardiopatías, en insuficiencia cardíaca, en fibrilación auricular, en accidente cerebrovascular isquémico, por nombrar algunos ejemplos, en todos ellos hay alguna información de la aurícula izquierda que nos puede llegar a generar algún auxilio a la hora de la toma de decisiones o a la hora de la interpretación fisiopatológica de lo que está ocurriendo. Lo más básico de todo, esto es conocido por todos los que estamos presentes sin lugar a dudas, es que si el tamaño de la aurícula izquierda se incrementa, esa persona tiene una reducción en su expectativa de vida. Esto está más que claro, y cuanto mayor sea el aumento del tamaño de la aurícula, la reducción en la expectativa de vida es más importante. En la curva ROC del lado izquierdo de su pantalla van a ver que la forma de mayor sensibilidad y especificidad para poder medir
el aumento del tamaño de la aurícula izquierda son los métodos por volumen indexados por sobre los métodos lineales, como el modo M o como el área, que generan demasiadas asunciones geométricas y muchas veces estamos bastante lejos de la realidad. Los métodos por volumen, como el caso del Simpson modificado para la cuantificación del tamaño de la aurícula, son, desde el punto de vista del eco bidimensional, los métodos que mayor aval tienen y la forma más eficaz en eco 2D de medir el tamaño de la aurícula. Creo que en un futuro cercano esto va a ser reemplazado por el eco 3D, que está demostrando tener una exactitud muy comparable a otras técnicas como la resonancia o como la tomografía, pero bueno, aún todavía no contamos con la forma de indexar categorías, así que por ahora el mejor método que tenemos para evaluar el tamaño es este. Yéndonos a a una serie de parámetros que podemos aplicar, que quizás no estén tan divulgados, pero son sumamente interesantes, les voy a comentar acerca del índice de función de aurícula izquierda. Este es un parámetro sencillo de obtener, que se obtiene de la multiplicación de la fracción de vaciamiento de la aurícula izquierda, a través de la diferencia entre los volúmenes máximo y mínimo, por el BTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo, dividido por el tamaño indexado de la aurícula izquierda. Es un índice muy interesante, porque es independiente del ritmo cardíaco del paciente y porque aporta datos integradores de tamaño de la aurícula izquierda, de función del reservorio y contracción, y además del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, del cual en parte depende del adecuado funcionamiento de la aurícula izquierda. Y el escenario más interesante para la aplicación de este tipo de índices resulta ser la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Esto es muy interesante en primer lugar porque este tipo de insuficiencia cardíaca es primero la más prevalente de todas y segundo tiene mucho menos parámetros predictores de evolución que la insuficiencia cardíaca con función sistólica deteriorada. Este es un trabajo muy interesante porque con más de 800 pacientes seguidos durante 8 años se les realizó un índice de función de aurícula izquierda al comienzo del seguimiento a pacientes que lo único que tenían eran factores de riesgo cardiovascular. No tenían ni deterioro de la función sistólica, ni tenían insuficiencia cardíaca, ni nada de eso. Casualmente, los pacientes que desarrollaron insuficiencia cardíaca e internaciones a lo largo de 8 años eran los pacientes que presentaban índices más bajos de función de aurícula izquierda al comienzo del seguimiento. Esta variable fue independiente de las presiones pulmonares, de la inducibilidad de isquemia en estudios funcionales, del grado de hipertrofia, etc. E incluso el valor pronóstico fue aditivo al de otros parámetros como el ProBNP, que por supuesto se alteran mucho más tardíamente. Esto es una alteración muy precoz que nos permite detectar de alguna manera cuáles son los pacientes que pueden llegar a tener algún tipo de evolución hacia la insuficiencia cardíaca y en definitiva poder tomar medidas al respecto. La insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada es una entidad interesante respecto al funcionamiento de la aurícula izquierda, porque la aurícula es un espejo donde se reflejan las presiones del ventrículo izquierdo, por lo tanto no está exento de lo que sucede. Estos son pacientes con función sistólica preservada que presentaban insuficiencia cardíaca clínica y si comparábamos con pacientes que tenían similar grado de hipertrofia ventricular y similar grado de edad. Y lo que sucede es bastante clásico, que los volúmenes máximos de la aurícula izquierda están sumamente incrementados respecto de los controles con hipertrofia en los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque la aurícula ha empezado a experimentar fenómenos de remodelado, pero también está alterada la facción de vaciamiento de la aurícula izquierda, porque está alterada la función de reservorio y la función de contracción. Es decir, difusamente podemos evaluar cómo las distintas funciones de la aurícula empiezan a alterarse en una enfermedad donde la alteración de la función sistólica no es lo preponderante. Los fenómenos de contracción de la aurícula izquierda hay muchas maneras de evaluarlo, pero hay algo que si bien es relativamente rústico, podríamos decirlo, pero es muy útil, sobre todo para que abramos un poco la cabeza ante la problemática, es la evaluación de la onda A de contracción a nivel del Doppler tisular. Y ustedes sabemos que hay un fenómeno que se llama reserva contráctil de aurícula izquierda, que una forma bastante sencilla de evaluarlo es a través de cómo se incrementa esta velocidad de la onda A' en pacientes que son sometidos a un esfuerzo. Y miren lo que sucede. En pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con función preservada, la onda A prácticamente se mantiene plana durante el esfuerzo, no aumenta la velocidad, no tiene reserva contráctil de aurícula el paciente. Sin embargo, en los pacientes sin insuficiencia cardíaca, pero similar grado de hipertrofia de edad, la reserva contráctil está preservada. Esto es algo muy sencillo de obtener y muy interesante.
Otro método bastante sencillo en el que podemos analizar en el marco de la fibrilación auricular es el fenómeno del acoplamiento electromecánico de la aurícula izquierda. Esto es algo muy interesante que consiste en medir el tiempo que transcurre desde el comienzo de la onda P, el fenómeno eléctrico, al comienzo de la onda de contracción de la aurícula izquierda. Es una información que es pobremente dependiente del tamaño de la aurícula y muy dependiente de la indemnidad de las fibras auriculares, sobre todo de la indemnidad del intersticio. Por lo tanto, estamos con esto generando en forma indirecta algún tipo de información acerca de la estructura de la cámara. Y si aplicamos este fenómeno de medir la velocidad de propagación electromecánica, sabemos que en pacientes que tienen un primer episodio de fibrilación auricular, si este tiempo de propagación es menor de 138 milisegundos, posee una alta sensibilidad y especificidad para predecir los pacientes que no van a volver a presentar fibrilación auricular al cabo de 2 años de seguimiento. Nosotros tenemos este paciente que vengo siguiendo en consultorio desde hace mucho tiempo, que tiene una cardiopatía hipertensiva con dilatación de la aurícula izquierda y en un momento presentó un primer episodio de fibrilación auricular. Unos días luego de la cardioversión medimos el tiempo de propagación que estaba dentro de un rango normal y este paciente al cabo de 2 años no presentó un nuevo episodio de fibrilación auricular. ¿Cuántas veces ante un paciente que tiene el primer episodio nos preguntamos, bueno, ¿qué será la evolución? ¿Qué tengo para pensar si este paciente va a estar estable en cuanto al ritmo o no? Y lo primero que decimos es, bueno, vamos a ver si la aurícula izquierda está dilatada o no. Y bueno, y eso es algo que podemos agregarle más información, no solamente al tamaño de la aurícula. Este paciente tenía una situación bastante similar, otro tipo de cardiopatía hipertensiva. El tamaño de la aurícula era casi similar al del paciente anterior. Sin embargo, ante una situación parecida y su primer episodio de FA, el tiempo de conducción estaba sumamente incrementado y este paciente hoy ya lleva 1 año y pico de este primer episodio, ya está en plan de ablación de su arritmia porque ha evolucionado hacia una fibrilación auricular persistente. Nosotros hemos acumulado cierta experiencia trabajando con el comportamiento de la aurícula izquierda en los pacientes que son intervenidos en forma quirúrgica en la fibrilación auricular. Ya hemos presentado hace algún tiempo cómo los pacientes, pese a tener una muy buena tasa de recuperación del ritmo sinusal, cuidado porque más del 40% no experimentaban actividad contráctil cuando los evaluábamos, sobre todo al evidenciar que en el Doppler tisular no había onda de contracción de la aurícula y que sobre todo esto se manifestaba fundamentalmente en pacientes con cardiopatía reumática versus los no reumáticos. En algún momento hemos planteado quizás la situación de que los pacientes con cardiopatía reumática llegan al procedimiento quirúrgico con más años de evolución de la arritmia o con aurículas izquierdas más grandes. El año pasado publicamos en PACE las características de los pacientes reumáticos con o sin contracción de aurícula y no pudimos justificar ni por el tiempo de evolución ni por el tamaño de la aurícula izquierda que sean variables que evidentemente hayan tenido algún tipo de repercusión en esto. Así que estuvimos buscando otro tipo de variables que nos acerquen a comprender mejor la fisiopatología de lo que estaba ocurriendo y intentamos buscar aquellos pacientes que experimentaban en el seguimiento el fenómeno de remodelado reverso. ¿Qué significa esto? Que la aurícula izquierda logra reducir por lo menos más de un 15% el volumen de la misma a lo largo del seguimiento respecto del basal. Y con casi 100 pacientes y más de 2 años de seguimiento encontramos que el 46% de los pacientes en ritmo sinusal experimentó este tipo de remodelado reverso. ¿Y qué correlato funcional tuvo con la aurícula? Bueno, fue que la mayoría de los pacientes con remodelado reverso tenían la mejor performance eléctrica y contráctil de la aurícula izquierda. Eran los que tenían ritmo sinusal y contracción auricular presente. Los pacientes con ritmo sinusal pero que la aurícula izquierda no se contrae experimentaron muy poco este fenómeno. ¿Tuvo algún tipo de traducción clínica este fenómeno del remodelado reverso? La respuesta es sí, y fue muy importante, ya que los pacientes con remodelado reverso experimentaron muy poca recidiva de la arritmia a lo largo del seguimiento versus aquellos pacientes en los cuales la aurícula izquierda no logró reducir los volúmenes. Y acá estamos dando un mensaje clínico sumamente importante, ya que la recidiva de la fibrilación auricular posterior
a la cirugía es uno de los puntos más importantes para considerar el éxito, y la presencia de esto es una de las variables más asociadas al riesgo de stroke en el postoperatorio. Con esto nos podemos plantear la intensidad del seguimiento de los pacientes, nos podemos plantear el manejo de la anticoagulación en el seguimiento alejado y un montón de cosas con un método muy sencillo de evaluación. Para terminar, no quiero olvidarme de mencionar algo muy importante, que es la aplicación de las técnicas de deformación del tejido auricular a través del strain rate. Es muy interesante cierta información que contamos hoy respecto de la onda sistólica de deformación de la aurícula izquierda, fenómeno que se da durante la sístole ventricular. Esto es una expresión de la función de reservorio de la aurícula izquierda, y en pacientes que fueron sometidos a técnicas de ablación de la fibrilación auricular por catéter, sabemos que en la indemnidad de la función de reservorio, muy pocos días posterior al procedimiento, predice a aquellos pacientes que no volverán a presentar fibrilación auricular al cabo de 2 a 3 años, respecto de los pacientes que, pese a tener ritmo sinusal en una etapa precoz post-procedimiento, tienen alterada la función de reservorio. Para finalizar entonces, ¿cuáles serían mis 5 claves respecto de la evaluación de la aurícula? Creo que en general las anomalías del tamaño y función de la aurícula claramente predicen eventos clínicos y nos ayudan a interpretar mucho mejor la fisiopatología de algunas enfermedades cardiovasculares. Hay mecanismos fisiopatológicos que justifican absolutamente lo del punto 1. Es posible hoy, con métodos bastante sencillos, hacer una evaluación integral de todas las funciones de la aurícula, y como verán, todo con herramientas de bajo costo, porque lo que estuve mostrando no necesitó ni de estudios invasivos, ni de contraste, ni de equipamiento millonario. Y creo que si tenemos en cuenta estos 4 puntos, tenemos la respuesta del punto 5. Pero sin embargo, como cada rosa tiene su espina, la realidad es que en el día a día los métodos que utilizamos para cuantificar el tamaño de la cámara, los mejores métodos, los métodos por volumen, etc., son claramente subutilizados. Tenemos que tener almacenamiento de datos de los pacientes para poder hacer un seguimiento lineal, ya que si no tenemos esto, lo que ocurre en un momento determinado con el paciente no nos sirve demasiado como valor predictivo, y que quienes estamos en los métodos de imágenes cardiovasculares, todo lo que hace acerca de la función de la aurícula izquierda y su repercusión fisiopatológica lo tenemos bastante incorporado y bastante en mente, pero no hemos tenido la capacidad aún de canalizar esta información y trasladarla a nuestros colegas cardiólogos clínicos y cardiólogos intervencionistas. De manera que creo que esa será la responsabilidad que tendremos en el futuro inmediato con este tipo de metodologías. Bueno, muchas gracias.